Adquirir y actuar sobre el conocimiento islámico. Una gran distracción que impide a uno someterse a la obediencia de Alá Altísimo es la ignorancia. Se puede argumentar que es el origen de todo pecado, ya que quien verdaderamente conoce las consecuencias de los pecados, nunca los cometería. Esto se refiere al verdadero conocimiento beneficioso, que es el conocimiento sobre el que se actúa. En realidad, todo conocimiento sobre el que no se actúa no es conocimiento beneficioso. El ejemplo de quien se comporta de esta manera se describe en el Sagrado Corán como un burro que lleva libros de conocimiento que no le benefician. Capítulo 62 Al-Jumu'ah, versículo 5. Y luego no lo asumió, no actuó basándose en el conocimiento. Es como el de un burro que carga volúmenes de libros. Una persona que actúa según su conocimiento rara vez comete errores y comete pecados intencionalmente. De hecho, cuando esto ocurre, es solo causado por un momento de ignorancia en el que una persona se olvida de actuar según su conocimiento, lo que resulta en pecar. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, una vez destacó la gravedad de la ignorancia en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2322. Declaró que todo en el mundo material está maldito, excepto el recuerdo de Alá, el exaltado. Todo lo que esté conectado con este recuerdo, el erudito y el estudiante del conocimiento. Esto significa que todas las bendiciones del mundo material se convertirán en una maldición para aquel que es ignorante, ya que las abusará y cometerá pecados. De hecho, la ignorancia puede considerarse el peor enemigo de una persona, ya que le impide protegerse del daño y obtener beneficios, todo lo cual solo puede lograrse actuando sobre la base del conocimiento. El ignorante comete pecados sin darse cuenta de ellos. ¿Cómo se puede evitar un pecado si no se sabe qué se considera pecado? La ignorancia hace que uno descuide sus deberes obligatorios. ¿Cómo puede uno cumplir con sus deberes si no sabe cuáles son sus deberes? Por lo tanto, es un deber de todos los musulmanes adquirir suficiente conocimiento para cumplir con todos sus deberes obligatorios y evitar los pecados. Esto se confirma en un hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 224. Actuando sobre los bellos nombres de Alá, el exaltado. En un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 2736, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que quien conozca los 99 nombres de Alá, el exaltado, entrará al paraíso. Conocer no se refiere solo a memorizarlos. En realidad, significa estudiarlos y actuar en consecuencia de acuerdo con el estatus y el potencial de cada uno. Por ejemplo, Alá el Altísimo es el más misericordioso según su estatus infinito. Este atributo significa que Alá, Todopoderoso, otorga innumerables favores a la creación, y siempre es extremadamente amable con ella. Esta misma característica ha sido atribuida a otros como el santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 9 en Taubá, versículo 128. Ciertamente ha llegado a vosotros un mensajero de entre vosotros. Le es doloroso lo que padecéis, él está preocupado por vosotros, es decir, por vuestra guía, y es bondadoso y misericordioso con los creyentes. Cuando se usa en referencia a la creación, misericordioso significa bondadoso y compasivo. De manera similar, Alá el exaltado es indulgente según su estatus infinito. Y adoptar este atributo perdonando a los demás es algo que se ha fomentado en el Islam. Capítulo 24 An-Nur, versículo 22. Y que perdonen y pasen por alto. ¿No os gustaría que Alá os perdone? Por lo tanto, los musulmanes pueden adoptar los atributos divinos de Alá, el exaltado, de acuerdo con su estatus. Por lo tanto, los musulmanes primero deben comprender el significado de los atributos y nombres divinos, y luego adoptar el significado de los nombres en su carácter a través de la acción hasta que se arraiguen firmemente en su corazón espiritual, para que puedan alcanzar un carácter noble. Actuar según estos nombres y atributos divinos según el nivel de cada uno fortalecerá su fe, y por tanto, su obediencia a Alá.
el exaltado, que implica cumplir sus órdenes, abstenerse de sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia según las tradiciones del santo profeta Muhammad. Paz y bendiciones sean con él. Contemplar y actuar según el Sagrado Corán. En un hadiz encontrado en el número 30 del Imam Munchari, Conciencia y Aprehensión, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que el Sagrado Corán intercederá en el día del juicio. Quienes lo sigan durante su vida en la tierra serán conducidos al paraíso el día del juicio. Pero aquellos que lo descuidan durante su vida en la tierra, encontrarán que los empujará al infierno en el día del juicio. El Sagrado Corán es un libro de orientación. No es simplemente un libro de recitación. Por lo tanto, los musulmanes deben esforzarse por cumplir todos los aspectos del Sagrado Corán para garantizar que los guíe hacia el éxito en ambos mundos. El primer aspecto es recitarlo correcta y regularmente. El segundo aspecto es entenderlo. Y el aspecto final es actuar según sus enseñanzas de acuerdo con las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Aquellos que se comportan de esa manera son aquellos a quienes se les dan buenas nuevas de una guía correcta a través de cada dificultad en este mundo y su intercesión en el día del juicio. Pero como advierte este hadiz, el Sagrado Corán es solo una guía y una misericordia para aquellos que actúan correctamente en sus aspectos de acuerdo con las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Pero aquellos que la malinterpreten y en cambio actúen según sus deseos para obtener cosas mundanas, como la fama, serán privados de esta guía correcta y de su intercesión en el día del juicio. De hecho, su completa pérdida en ambos mundos solo aumentará hasta que se arrepientan sinceramente. Capítulo 17 Al-Isra, versículo 82. Y hacemos descender del Corán lo que es curación y misericordia para los creyentes, pero no aumenta a los malhechores excepto en pérdida. Quien contemple el Sagrado Corán siempre se beneficiará de sus ciencias, lo que a su vez fortalecerá su fe. Capítulo 8 Al-Anfal, versículo 2. Y cuando se le recitan sus versos, les aumenta la fe. Quien reflexione sobre su contenido y composición, observará cómo cada parte está en armonía con otras partes, cómo no contiene contradicciones ni inconsistencias, y comprenderá verdaderamente que ha sido revelado nada menos que por el todo sabio, Alá, el exaltado. Si hubiera sido de cualquier otro, la humanidad habría encontrado en él elementos de falsedad y también contradicciones. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 82. Entonces no reflexionan sobre el Corán. Si hubiera sido de cualquier otro que Alá, habrían encontrado en él muchas contradicciones. Alá el Exaltado ordenó a los musulmanes reflexionar sobre el Sagrado Corán, es decir, pensar cuidadosamente en su significado, dedicar atención y tiempo a esta importante tarea, contemplar sus discursos y sus implicaciones prácticas. A través de esto, se abre la puerta al conocimiento, y en virtud de actuar sobre este conocimiento verdadero se logra todo bien y se fortalece la fe. A través de esta contemplación, un musulmán reconocerá a su Señor y sus atributos perfectos, lo que aumenta su obediencia a Él. Aprenderán el camino que conduce a la misericordia de Alá, el Exaltado, en ambos mundos, las características de quienes recorren este camino, y la inmensa misericordia que ha sido guardada para ellos. A través de esta contemplación reconocerán a sus enemigos, es decir, al diablo, a su yo interior y a las personas descarriadas. Observarán el camino que conduce al castigo en ambos mundos, las características de quienes recorren este camino equivocado y su resultado final. Cuanto más reconozcan este peligro, mayor será su obediencia a Alá, el Altísimo. Cuanto más reflexiona un musulmán sobre el Sagrado Corán, más aumentan su fe, su conocimiento y sus acciones. Es por eso que Alá, Todopoderoso, ha ordenado y alentado este importante acto y, de hecho, es el propósito mismo de la revelación divina. Capítulo 38 Triste, versículo 29. Este es un libro bendito que os hemos revelado, para que reflexionen sobre sus versos y para que los entendidos lo recuerden. Actuando según las tradiciones del santo profeta Muhammad,
La paz y las bendiciones sean con él. Conocer y actuar según sus nobles costumbres y modales conduce al reconocimiento del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Quien llegue a reconocerlo, nunca dudará de sus tradiciones y de la verdad que le fue enviada. Esto lleva al musulmán a adoptar una verdadera sinceridad hacia él. En un hadiz encontrado en el Sahih Muslim número 196, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que el Islam es sinceridad hacia el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto incluye esforzarse por adquirir conocimientos para actuar según sus tradiciones. Estas tradiciones incluyen las relacionadas con Alá, el exaltado, en forma de adoración y su carácter noble y bendito hacia la creación. Capítulo 68 Al-Kalam, versículo 4. Y de hecho usted tiene un gran carácter moral. Incluye aceptar sus órdenes y prohibiciones en todo momento. Alá Todopoderoso ha hecho de esto un deber. Capítulo 59 Al-Hajj, versículo 7. Y todo lo que el mensajero os ha dado, tomad, y lo que os ha prohibido, absteneos de. La sinceridad incluye dar prioridad a sus tradiciones sobre las acciones de cualquier otra persona, ya que todos los caminos hacia Alá el Exaltado están cerrados excepto el camino del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 3 Al-Imran, versículo 31. Di, oh Muhammad, si amas a Alá entonces sígueme. Así Alá te amará y te perdonará tus pecados. Hay que amar a todos aquellos que lo apoyaron durante su vida y después de su fallecimiento, ya sean de su familia o de sus compañeros, que Alá esté complacido con todos ellos. Apoyar a quienes caminan por su camino y enseñan sus tradiciones es un deber de quienes desean ser sinceros con él. La sinceridad también incluye amar a quienes lo aman y desagradar a quienes lo critican, independientemente de la relación que uno tenga con estas personas. Todo esto se resume en un solo hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 16. Advierte que una persona no puede tener fe verdadera hasta que ame a Alá, el Exaltado, y al santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él más que a todo el mundo. Creación. Este amor debe demostrarse a través de acciones, no solo de palabras. Reflexionando sobre la creación. Es importante que un musulmán sea observador en su vida diaria y evite estar demasiado ensimismado en sus propios asuntos mundanos para volverse descuidado de las cosas que suceden a su alrededor. Esta es una cualidad importante que poseer, ya que es una excelente manera de fortalecer la fe, lo que a su vez ayuda a permanecer obediente a Alá, el Exaltado en todo momento. Por ejemplo, cuando un musulmán observa a una persona enferma, no solo debe ayudarla con cualquier medio que tenga, incluso si es solo una súplica, sino que debe reflexionar sobre su propia salud y comprender que él también eventualmente perderá su buena salud. Por una enfermedad, el envejecimiento o incluso la muerte. Esto debería inspirarlos a estar agradecidos por su buena salud y demostrarlo a través de sus acciones, aprovechando su buena salud en asuntos mundanos y religiosos que agradan a Alá, Todopoderoso. Cuando observan la muerte de una persona rica, no solo deben sentirse tristes por el difunto y su familia, sino también darse cuenta de que un día desconocido para ellos también morirán. Deben entender que así como la persona rica fue abandonada por su riqueza, fama y familia en su tumba, ellos también se quedarán solo con sus obras en su tumba. Esto los animará a prepararse para la tumba y el más allá. Esta actitud puede y debe aplicarse a todo lo que uno observa. Un musulmán debe aprender una lección de todo lo que le rodea, tal y como se aconseja en el Sagrado Corán. Capítulo 3 Al-Imran, versículo 191. Y piensa en la creación de los cielos y la tierra, diciendo, Señor nuestro, tú no creaste esto sin propósito. Exaltado eres tú por encima de tal cosa, entonces protégenos del castigo del fuego. Aquellos que se comportan de esta manera, fortalecerán su fe diariamente, mientras que aquellos que están demasiado absortos en su vida mundana permanecerán descuidados, lo que puede llevarlos a su destrucción. Reflexionar sobre la creación de los cielos y la tierra
y todo lo que hay entre ellos y sobre las diferentes creaciones, conduce al fortalecimiento de la fe. Esto se debe a que la grandeza de la creación indica la grandeza del Creador. La perfecta armonía de la creación, como el sol y la luna, indica el conocimiento y la sabiduría ilimitados de Alá, el Exaltado. Las abundantes recompensas que rodean a la gente indican la misericordia de Alá, el Exaltado. Todos estos factores y más llevan a un musulmán a exaltar a Alá, el Exaltado, alabarlo y ser sincero con él. En un hadiz encontrado en el Sahih Muslim número 196, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que el Islam es sinceridad hacia Alá, el Exaltado. La sinceridad hacia Alá, el Exaltado, incluye el cumplimiento de todos los deberes que él ha encomendado en forma de órdenes y prohibiciones, únicamente para su complacencia. Como lo confirma un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1, todos serán juzgados por su intención. Entonces, si uno no es sincero con Alá, el Altísimo, al realizar buenas obras no obtendrá ninguna recompensa en este mundo ni en el próximo. De hecho, según un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 3154, a aquellos que realizaron actos poco sinceros se les dirá en el día del juicio que busquen su recompensa de aquellos por quienes actuaron, lo cual no será posible. Capítulo 98 Al-Bayyinah, versículo 5. Y no se les ordenó excepto adorar a Alá, siendo sinceros con él en la religión. Si uno es negligente en el cumplimiento de sus deberes hacia Alá, el Altísimo, demuestra una falta de sinceridad. Por lo tanto, deben arrepentirse sinceramente y luchar por cumplirlas todas. Es importante tener en cuenta que Alá, Altísimo, nunca carga a nadie con deberes que no podemos realizar o realizar. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 286. Alá no carga a un alma excepto con aquello que esté dentro de su capacidad. Ser sincero con Alá, Altísimo, significa que uno siempre debe elegir su placer por encima del placer de uno mismo y de los demás. Un musulmán siempre debe dar prioridad a aquellas acciones que son por la causa de Alá, Todopoderoso, sobre todo lo demás. Uno debe amar a los demás y desagradar sus pecados por la causa de Alá, Todopoderoso, y no por sus propios deseos. Cuando ayudan a otros o se niegan a cometer pecados, debe ser por la causa de Alá, Altísimo. Quien adopta esta mentalidad ha perfeccionado su fe. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4681. Reflexionar sobre la necesidad constante de toda la creación de su Señor lleva al musulmán a someterse humildemente ante Él. Alienta al musulmán a presentar sus necesidades y confiar nada menos que en Alá, el Exaltado. En un momento de la historia, la Tierra parecía ser la única cosa significativa en el universo. Pero con el paso del tiempo y los avances científicos, se descubrió que la Tierra es en realidad solo una gota en un vasto océano, el universo. Es importante que los musulmanes comprendan estas enseñanzas científicas, ya que las inspiran a adoptar buenas características, como la confianza en el poder infinito de Alá, el Exaltado. Cuando un musulmán enfrenta dificultades y cuestiona la ayuda de Alá, el Exaltado, debe reflexionar sobre el tamaño del universo y cuántas criaturas existen en él. La Tierra es un solo planeta en un sistema solar que está formado por muchos planetas y una estrella. Muchos sistemas solares forman una galaxia. Muchas galaxias forman el universo. Un musulmán cree firmemente que todas estas cosas fueron creadas y sostenidas por Alá, el Exaltado, sin ningún socio ni ayuda. Cuando un musulmán reflexiona profundamente sobre esto, debe darse cuenta de que si Alá, Exaltado, puede sostener el universo entero sin que nada se vea privado o desincronizado, Él también puede encargarse de sus problemas y dificultades. El suministro es algo que a menudo preocupa a la gente, y, en algunos casos, este estrés incluso les lleva a buscar suministro de fuentes ilegales. Siempre que un musulmán se enfrenta a esta tensión, debe reflexionar sobre el universo y sobre las innumerables creaciones para las que Alá, Todopoderoso, proporciona provisión continua. Si él hace esto,
¿Por qué debería uno sospechar que no proveerá provisión para una persona que solo necesita unas pocas cosas para sustentarse? Dar un paso atrás al enfrentar dificultades y evaluar estos hechos es una excelente manera de eliminar el estrés y fortalecer la confianza en Alá Altísimo. Las enseñanzas se encuentran en el Sagrado Corán y en las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, como la promesa de Alá, el Exaltado, de proporcionar provisión continua a la creación. Capítulo 29 Al-Ankabut, versículo 60. ¿Y cuántas criaturas no llevan su propia provisión? Alá provee para ello y para ti. Pero la verdad de estas enseñanzas también se encuentra en la creación, como en el universo. Capítulo 3 Al-Imran, versículo 190. De hecho, en la creación de los cielos y de la tierra, y en la alternancia de la noche y el día hay señales para los entendidos. Por lo tanto, es importante que los musulmanes primero aprendan y actúen según las enseñanzas de las escrituras divinas, y luego reflexionen sobre la creación. Esto conducirá al fortalecimiento de la fe, lo que incluye el fortalecimiento de la confianza en Alá, el Altísimo. Reflexionando sobre los favores de Alá, el Exaltado. Ninguna criatura está libre de los innumerables favores de Alá, el Altísimo, y reflexionar sobre ellos fortalece la fe en él. La fe anima a uno a mostrar verdadera gratitud por los favores de Alá, el Exaltado, lo que a su vez fortalece aún más la fe. Esto ocurre porque la verdadera gratitud implica usar cada bendición que uno ha recibido de manera que agrade a Alá, el Altísimo. Esta es la esencia misma de la verdadera obediencia, que a su vez fortalece la fe en él. Cuanto más agradecido se vuelve un musulmán, más bendiciones recibirá, lo que a su vez conduce al fortalecimiento de su fe. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 7. Y recuerda cuando tu Señor proclamó, que si eres agradecido ciertamente te aumentaré en favor. Recordando verdaderamente a Alá, el Exaltado. En un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6407, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que la diferencia entre la persona que recuerda a Alá, el Exaltado, y la que no, es como una persona viva comparada con una persona muerta. Es importante para los musulmanes que desean crear una fuerte conexión con Alá, el Exaltado, para que puedan superar todas las dificultades en este mundo y en el más allá, recordar con éxito a Alá, el Exaltado, tanto como sea posible. En pocas palabras, cuanto más lo recuerden, más lograrán esta meta vital. Esto se logra actuando prácticamente en los tres niveles del recuerdo de Alá, el Altísimo. El primer nivel es recordar a Alá, el Exaltado, interna y silenciosamente. Esto incluye corregir la intención de uno para que solo actúe para complacer a Alá, el Altísimo. La segunda es recordar a Alá, el Exaltado, a través de la lengua. Pero la forma más elevada y efectiva de fortalecer el vínculo con Alá, el Exaltado, es prácticamente recordarlo con los miembros. Esto se logra cumpliendo sus órdenes, absteniéndose de sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Esto requiere que uno obtenga y actúe en base al conocimiento islámico, que a su vez es la raíz de todo bien y éxito en ambos mundos. Aquellos que permanezcan en los dos primeros niveles recibirán una recompensa dependiendo de su intención, pero es poco probable que aumenten la fuerza de su fe y piedad a menos que pasen al tercer y más alto nivel de recuerdo de Alá, el Exaltado. Comprender la excelencia del Islam. El Islam es noble, bueno y puro. Sus creencias son correctas y muy beneficiosas. La moral y el comportamiento que promueve son los mejores y más bellos. Las acciones y discursos que fomenta son los mejores y más justos para toda la creación. Por ejemplo, en un hadiz encontrado en Sunan an-Nasai, número 4998, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, recomendó los signos de un verdadero musulmán y un verdadero creyente. Un verdadero musulmán es aquel que mantiene su daño físico y verbal lejos de los demás.
De hecho, esto incluye a todas las personas independientemente de su fe. Incluye todo tipo de pecados verbales y físicos que pueden causar daño o angustia a otra persona. Esto puede incluir no dar el mejor consejo a los demás, ya que esto contradice la sinceridad hacia los demás que se ordena en un hadith encontrado en Sunan an-Nasai, número 4204. Incluye aconsejar a otros que desobedezcan a Alá, el Exaltado, invitándolos así a cometer pecados. Un musulmán debe evitar este comportamiento, ya que se le tendrá en cuenta a cada persona que siga sus malos consejos. Así lo advierte un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 2351. El daño físico incluye causar problemas al sustento de otras personas, cometer fraude, estafar a otros y abuso físico. Todas estas características contradicen las enseñanzas islámicas y deben evitarse. Un verdadero creyente, según el principal hadith en discusión, es aquel que mantiene su daño lejos de las vidas y propiedades de los demás. Nuevamente, esto se aplica a todas las personas independientemente de su fe. Esto incluye robar, hacer mal uso o dañar la propiedad y pertenencias de otros. Siempre que a alguien se le confía la propiedad de otra persona, debe asegurarse de usarla solo con el permiso del propietario y de una manera que sea agradable para el propietario. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha advertido en un hadith encontrado en Sunan an-Nasai, número 5421, que quien quiera que tome ilegalmente la propiedad de otra persona, mediante un juramento falso, incluso si es tan pequeña como una ramita del árbol, irá al infierno. Para concluir, un musulmán debe respaldar su declaración verbal de creencia con acciones, ya que son la prueba física de su creencia que será necesaria para obtener el éxito en el día del juicio. Además, un musulmán debe cumplir con las características de una verdadera creencia con respecto a Alá, el Altísimo, y al pueblo. Una excelente manera de lograr esto con respecto a las personas es simplemente tratar a los demás como desean que las traten a ellos, que es con respeto y paz. Al reflexionar sobre la excelencia del Islam, Alá adorna la fe en los corazones de los musulmanes y la hace amada por ellos. Capítulo 49 Al-Hujurat, versículo 7. Pero Alá os ha hecho querer la fe, y la ha hecho agradable en vuestros corazones, y os ha hecho odiosas la incredulidad, el desafío y la desobediencia. Esos son los guiados correctamente. Este amor lleva a uno a adornarse tanto interiormente mediante la sinceridad como exteriormente mediante acciones que agradan a Alá, el Exaltado, esforzándonos por alcanzar la excelencia de la fe. En un largo hadith encontrado en Sahih Muslim, número 99, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, explicó el significado de ihsan, que puede traducirse como excelencia. Esta excelencia se refiere a la conducta y el comportamiento de uno hacia Alá, el Altísimo, y la creación. Actuar con excelencia se ha mencionado en todo el Sagrado Corán, como en el capítulo 10 Yunus, versículo 26. Para aquellos que lo han hecho excelente es la mejor recompensa y más. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha explicado este versículo en los hadices que se encuentran en Sahih Muslim, números 449 y 450. La palabra extra en este versículo se refiere a cuando los habitantes del paraíso serán bendecidos con la visión divina de Alá, el Exaltado. Esta recompensa corresponde al musulmán que actúa con excelencia. Como excelencia significa llevar la vida como si fuera testigo de Alá, el Exaltado, observando su ser exterior e interior en todo momento. Una persona que puede observar a una autoridad poderosa mirándolos, nunca se portará mal por temor a ellos. De hecho, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, una vez aconsejó a alguien que siempre se comportara como si estuviera siendo observado constantemente por un hombre justo al que respetaba. Esto ha sido advertido en un hadith encontrado en el Imam Tabarani, Al-Mujam al-Kabir, número 5539. Quien actúa de esta manera rara vez comete pecados y siempre se apresura hacia las buenas obras. Esta actitud crea el temor de Alá,
el Exaltado, y actúa como un escudo contra el fuego de las pruebas en este mundo y el fuego del infierno en el más allá. Esta vigilancia garantizará que uno no solo cumpla con todos sus deberes hacia Alá, el Exaltado, sino que también lo alentará a cumplir con sus responsabilidades hacia la creación, la cima de la cual es tratar sinceramente a los demás con amabilidad. Esta persona cumplirá el hadith que se encuentra en Jami at-Tirmidhi, número 251, que aconseja que una persona no puede ser un verdadero creyente hasta que ame por los demás lo que ama por sí mismo. Este nivel de excelencia garantiza que uno actúe con la intención correcta, que es la base de la fe según el hadith que se encuentra en Sahih Bukhari, número 1. El éxito está garantizado para quien realiza buenas obras y demuestra buen comportamiento con la intención correcta, es decir, para complacer a Alá el Exaltado. Cuanto más excelente actúa una persona, más fuerte se vuelve su fe, hasta convertirse en un musulmán que está lejos de la negligencia y siempre está luchando por embellecer su vida futura y mundana de acuerdo con las enseñanzas del Islam. Se teme que se les dé lo opuesto a esta recompensa a aquellos que se alejaron de Alá, el Altísimo. Como vivieron sin temer la mirada omnicomprensiva de Alá, el Altísimo, estarán velados para no verlo en el más allá. Capítulo 83 Al-Mutafifin, versículo 15. No. De hecho, ese día serán separados de su Señor. Aquellos que no logran alcanzar el nivel de actuar como si fueran testigos de Alá, el Exaltado, deben actuar según la segunda parte del consejo dado en el hadith principal citado al principio. Esta persona debe creer sinceramente que Alá, el Altísimo, la observa constantemente. Aunque este estado es de rango inferior al de aquel que actúa como si observara a Alá, el Altísimo, sin embargo, es una excelente manera de adoptar el verdadero temor a Alá, el Altísimo. Como se mencionó anteriormente, esta actitud evitará que uno cometa pecados y lo alentará a realizar buenas obras. Tal como lo aconsejó el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, en el número 7935 del Imam Tabarani, Al-Mujam al-Kabir, aquel que se esfuerce por adoptar esta mentalidad recibirá sombra en el día del juicio de Alá, el Exaltado. La presencia divina de Alá, el Exaltado, se menciona en todo el Sagrado Corán, como en el capítulo 57 al-Hadith, versículo 4. Él está contigo donde quiera que estés. Y Alá ve lo que hacéis. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha aconsejado adoptar la verdadera conciencia de la presencia divina de Alá, el Exaltado, en muchos hadith. Por ejemplo, en un hadith divino encontrado en Sahih Bukhari, el número 7405, Alá el Exaltado declara que está con quien lo recuerda. Esta es la razón por la que se ha informado en Iliat al-Auliya, volumen 1, páginas 84 y 85, acerca del comandante de los creyentes, Ali bin Abu Talib, que Alá esté complacido con él, que rehuía el brillo y la pompa del mundo material y solo encontró consuelo en la noche solitaria. Es decir, buscó la compañía de Alá, el Exaltado, en lugar de la compañía de las personas. Adoptar la conciencia de la presencia divina de Alá, el Altísimo, no solo previene los pecados y fomenta las buenas obras, sino que también previene la soledad y la depresión. Una persona rara vez se ve afectada por problemas de salud mental cuando está constantemente rodeada de una persona que la ama y la ayuda. Nadie ama la creación más que Alá, el Altísimo, y no hay duda de que Él es la fuente de toda ayuda. Por lo tanto, actuar con excelencia beneficia la fe, las acciones, el estado emocional y la sociedad en general. Un musulmán debe evitar llegar a ser como aquellos que tratan a Alá, el Exaltado, como el más insignificante de quienes los observan. Esta es una enfermedad espiritual grave que conduce a todo tipo de pecados y malas conductas hacia Alá, el Altísimo y la creación. Sinceridad hacia la creación. La sinceridad y la bondad hacia la creación, según las enseñanzas del Islam, fortalecen la fe. Así se indica en un hadith encontrado en Sahih Muslim número 196, donde el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él,
aconseja que el Islam es sinceridad hacia el público en general. Esto incluye desear lo mejor para ellos en todo momento y demostrarlo a través de palabras y acciones. Incluye aconsejar a los demás que hagan el bien, prohibirles el mal, ser misericordiosos y amables con los demás en todo momento. Esto se puede resumir en un solo hadith que se encuentra en Sahih Muslim, número 170. Advierte que uno no puede ser un verdadero creyente hasta que ame para los demás lo que desea para sí mismo. Ser sincero con las personas es tan importante que según el hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 57, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, colocó este deber junto al de establecer la oración obligatoria y la donación de la caridad obligatoria. Solo de este hadith se puede entender su importancia, ya que se le han asignado dos deberes vitales y obligatorios. Es parte de la sinceridad hacia las personas que uno se sienta complacido cuando están felices y tristes cuando están afligidos, siempre y cuando su actitud no contradiga las enseñanzas del Islam. Un alto nivel de sinceridad incluye llegar a límites extremos para mejorar la vida de los demás, incluso si esto le pone a uno mismo en dificultades. Por ejemplo, uno puede sacrificar la compra de ciertas cosas para donar la riqueza a los necesitados. Desear y esforzarse por unir siempre a las personas en el bien es parte de la sinceridad hacia los demás. Mientras que dividir a los demás es una característica del diablo. Capítulo 17 Al-Isra, versículo 53. Satanás ciertamente busca sembrar discordia entre ellos. Una manera de unir a las personas es velar las faltas de los demás y aconsejarles en privado contra los pecados. Quien actúe de esta manera verá sus pecados velados por Alá, Altísimo. Esto se confirma en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 1426. Siempre que sea posible, uno debe aconsejar y enseñar los aspectos de la religión y los aspectos importantes del mundo a los demás, para que tanto su vida mundana como la religiosa mejoren. Una prueba de la sinceridad de uno hacia los demás es que los apoyan en su ausencia, por ejemplo de las calumnias de los demás. Dar la espalda a los demás y preocuparse solo por uno mismo no es la actitud de un musulmán. De hecho, así es como se comportan la mayoría de los animales. Incluso si uno no puede cambiar toda la sociedad, aún puede ser sincero al ayudar a quienes están en su vida, como sus familiares y amigos. En pocas palabras, uno debe tratar a los demás como desea que la gente los trate. Capítulo 28 Al-Qasas, versículo 77. Y haced el bien como Alá os ha hecho bien. De hecho, un musulmán no puede convertirse en un verdadero creyente hasta que ame a los demás lo que ama a sí mismo. Esto ha sido confirmado en un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 13. Esto no significa que un musulmán perderá su fe si no adopta esta característica. Significa que la fe de un musulmán no estará completa hasta que siga este consejo. Este hadith también indica que un musulmán no perfeccionará su fe hasta que no le guste a los demás lo que le desagrada a sí mismo. Esto está respaldado por otro hadith encontrado en Sahih Muslim, número 6586. Advierte que la nación musulmana es como un solo cuerpo. Si una parte del cuerpo siente dolor, el resto del cuerpo comparte el dolor. Este sentimiento mutuo incluye amar y odiar por los demás, lo que uno ama y odia por sí mismo. Un musulmán solo puede alcanzar este estatus cuando su corazón está libre de rasgos malvados, como la envidia. Estos rasgos malvados siempre harán que uno desee algo mejor para sí mismo. Entonces, en realidad, este hadith es una indicación de que uno debe purificar su corazón adoptando buenas características como ser perdonador y eliminar rasgos malos como la envidia. Esto solo es posible aprendiendo y actuando según las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Es importante que los musulmanes comprendan que desear el bien para los demás les hará perder cosas buenas. El tesoro de Alá, Altísimo, no tiene límites, por lo que no hay necesidad de adoptar una mentalidad egoísta y codiciosa. Desear el bien para los demás incluye esforzarse por ayudar a los demás en cualquier forma posible,
como apoyo financiero o emocional, de la misma manera que una persona desearía que otros le ayudaran en su momento de necesidad. Por lo tanto, este amor debe demostrarse a través de acciones y no solo de palabras. Incluso cuando un musulmán prohíbe el mal y ofrece consejos que contradicen el deseo de los demás, debe hacerlo con delicadeza, tal como le gustaría que otros le aconsejaran con amabilidad. Como se mencionó anteriormente, el principal hadiz en discusión indica la importancia de eliminar todas las malas características que contradicen el amor y el cuidado mutuos, como la envidia. La envidia es cuando una persona desea poseer una bendición específica que solo se puede obtener cuando se la quita a otra persona. Esta actitud es un desafío directo a la distribución de las bendiciones elegidas por Alá, Todopoderoso. Por eso es un pecado grave y conduce a la destrucción de las buenas obras del envidioso. Esto ha sido advertido en un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4903. Si un musulmán debe desear las cosas lícitas que otros poseen, debe desear y suplicar a Alá, el Exaltado, que le conceda la misma cosa o una similar sin que la otra persona pierda la bendición. Este tipo de celos es lícito y digno de elogio en aspectos religiosos. Esto se aconseja en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 1896. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que los musulmanes solo deberían tener celos de una persona rica que usa su riqueza correctamente, y tenga celos de una persona conocedora que usa sus conocimientos para beneficio propio y de los demás. Un musulmán no solo debe amar que otros obtengan bendiciones mundanas legítimas, sino también que obtengan bendiciones religiosas en ambos mundos. De hecho, cuando uno desea esto para los demás, los alienta a esforzarse más en la obediencia a Alá, el Exaltado, cumpliendo sus órdenes, absteniéndose de sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia. Este tipo de competencia sana es bienvenida en el Islam. Capítulo 83 Al-Mutafifin, versículo 26. Entonces para esto, dejemos que los competidores compitan. Este estímulo también inspirará al musulmán a evaluarse a sí mismo para encontrar y eliminar cualquier defecto en su carácter. Cuando estos dos elementos combinan significado, esforzándose en la obediencia sincera a Alá, el Exaltado, y purificando el carácter, se logra el éxito en ambos mundos. Por lo tanto, un musulmán no solo debe afirmar que ama a los demás lo que desea para sí mismo verbalmente, sino también demostrarlo a través de sus acciones. Se espera que quien se preocupa por los demás de esta manera, reciba la preocupación de Alá, Altísimo, en ambos mundos. Esto ha sido indicado en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 1930. Ordenar el bien y prohibir el mal. Recomendar unos a otros la verdad y la paciencia y prohibir el mal fortalece la fe en el Islam. En un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 2686, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que el incumplimiento del importante deber de ordenar el bien y prohibir el mal se puede entender con el ejemplo de un barco con dos niveles llenos de la gente. La gente del nivel inferior sigue molestando a la gente del nivel superior cada vez que desean acceder al agua. Entonces deciden perforar un agujero en el nivel inferior para poder acceder al agua directamente. Si las personas en el nivel superior no logran detenerlos, seguramente todos se ahogarán. Es importante que los musulmanes nunca dejen de ordenar el bien y prohibir el mal según su conocimiento y de manera gentil. Un musulmán nunca debe creer que mientras obedezca a Alá, el Exaltado, otras personas equivocadas no podrán afectarlo de manera negativa. Una buena manzana eventualmente se verá afectada si se la coloca junto a manzanas podridas. De manera similar, el musulmán que no ordena a otros que hagan el bien eventualmente se verá afectado por su comportamiento negativo, ya sea sutil o aparente. Incluso si la sociedad en general se ha vuelto descuidada, uno nunca debe dejar de asesorar a sus dependientes, como a su familia, ya que su comportamiento negativo no solo los afectará más, sino que es un deber de todos los musulmanes según un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud,
número 2928. Incluso si los demás ignoran a un musulmán, debe cumplir con su deber aconsejándolo persistentemente de una manera amable que esté respaldada por pruebas y conocimientos sólidos. Solo así serán protegidos de sus efectos negativos y perdonados en el día del juicio. Pero si solo se preocupan por sí mismos e ignoran las acciones de los demás, se teme que los efectos negativos de los demás puedan conducirlos a un eventual extravío. Es importante señalar que no seguir el propio consejo impide que la fe se fortalezca. En un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 3267, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que quien contradiga sus propios consejos al ordenar el bien y prohibir el mal será castigado en el infierno. En lugar de seguir los pasos de sus predecesores justos y aconsejar solo por la causa de Alá Altísimo, muchas personas aconsejan por otras razones como ganar popularidad y obtener cosas mundanas. Por ejemplo, algunos académicos a menudo se esfuerzan por ser el centro de atención en reuniones y eventos, y no están satisfechos con un asiento que está a un lado porque desean un asiento central. Cuando su intención se volvió así, Alá exaltado eliminó el efecto positivo de sus consejos y por lo tanto ahora tienen poca influencia positiva sobre sus oyentes. Deberían haber dado un ejemplo práctico, en lugar de decir una cosa y hacer otra. Esto hizo que sus consejos se volvieran ineficaces. Los musulmanes deben esforzarse por seguir siempre sus propios consejos antes de ordenar a otros que lo hagan, ya que Alá, exaltado, odia comportarse de esta manera. Capítulo 61 As-Saf, versículo 3. Es muy odioso ante los ojos de Alá que digas lo que no haces. Esto no significa que uno deba volverse perfecto antes de aconsejar a otros, ya que esto no es posible. En lugar de ello, deben corregir su intención y demostrarlo a través de sus acciones, esforzándose por seguir sus propios consejos antes de aconsejar a otros. Solo con esta actitud evitarán el castigo mencionado en este hadiz. El hecho de no actuar según este principio ha provocado que los consejos de los musulmanes se vuelvan ineficaces, a pesar de que el número de asesores ha aumentado dramáticamente a lo largo de los años. Luchando contra las cosas que se oponen a la fe. Luchar contra las ramas de la incredulidad, como la hipocresía y los pecados, ayuda a fortalecer la fe. Así como es necesario actuar sobre las cosas que fortalecen directamente la fe, también es necesario luchar contra las cosas que la debilitan. Esto incluye arrepentirse sinceramente de los pecados. El arrepentimiento sincero incluye sentir remordimiento, buscar el perdón de Alá, el exaltado y de cualquiera que haya sido agraviado, hacer una promesa firme de no volver a cometer el pecado o un pecado similar, y compensar cualquier derecho que haya sido violado con respecto a Alá, el exaltado y el pueblo. Un musulmán debe combatir las dudas en religión con conocimiento y acción, y los deseos viles deben ser reemplazados por el deseo de fe. Esto se debe a que el deseo de un verdadero éxito solo puede surgir verdaderamente dejando los deseos básicos y oponiéndose a ellos. Cuando un musulmán evita ser víctima de dudas y deseos viles, su fe se volverá fuerte y completa. Los musulmanes deben permanecer firmes siempre que sean atacados por sus enemigos, es decir, el diablo, su diablo interior, y aquellos que los invitan a la desobediencia a Alá, el exaltado. Un musulmán no debe dar la espalda a la obediencia de Alá, el exaltado, cada vez que sea tentado por estos enemigos. Por el contrario, deben permanecer firmes en la obediencia a Alá, el Altísimo, que implica cumplir sus órdenes, abstenerse de sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia. Esto se logra evitando los lugares, cosas y personas que los invitan y tientan hacia el pecado y la desobediencia a Alá, Altísimo. Evitar las trampas del diablo solo se logra adquiriendo conocimiento islámico y actuando según él. De la misma manera, las trampas en un camino solo se evitan si se posee un conocimiento similar de ellas. Se requiere conocimiento islámico para evitar las trampas del diablo. Por ejemplo, un musulmán puede pasar mucho tiempo recitando el Sagrado Corán, pero debido a su ignorancia puede destruir sus buenas obras sin darse cuenta a través de pecados como la calumnia.
Un musulmán está obligado a enfrentar estos ataques, por lo que debe prepararse para ellos mediante la obediencia sincera a Alá, el Exaltado, y a cambio obtener una recompensa incontable. Alá Altísimo ha garantizado una guía correcta para aquellos que luchan de esta manera por su causa. Capítulo 29 Al-Ankabut, versículo 69. Y a aquellos que luchan por nosotros, seguramente los guiaremos a nuestros caminos. Mientras que afrontar estos ataques con ignorancia y desobediencia solo conducirá a dificultades y desgracias en ambos mundos. De la misma manera sería derrotado un soldado que no posee armas para defenderse. Un musulmán ignorante no tendrá arma para defenderse ante estos ataques que resultarán en su derrota. Mientras que el musulmán informado cuenta con el arma más poderosa que no puede ser vencida ni derrotada: la obediencia sincera a Alá, el Exaltado. Esto solo se logra adquiriendo y actuando sinceramente en base al conocimiento islámico. Conclusión. Todos los musulmanes tienen fe en el Islam, pero la fuerza de su fe varía de persona a persona. Por ejemplo, no es lo mismo quien sigue las enseñanzas del Islam porque su familia se lo indicó que quien cree en ellas a través de evidencia. Una persona que ha oído hablar de algo no creerá en ello de la misma manera que el que lo ha presenciado con sus propios ojos. Como se confirma en un hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 224, adquirir conocimientos útiles es un deber de todos los musulmanes. Una de las razones de esto es que es la mejor manera en que un musulmán puede fortalecer su fe en el Islam. Es importante perseguir esto, ya que cuanto más fuerte sea la certeza de la fe, mayores serán las posibilidades de permanecer firmes en el camino correcto, especialmente cuando se enfrenten dificultades. Además, tener certeza de fe ha sido descrito como una de las mejores cosas que uno puede poseer, en un hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 3849. Este conocimiento debe obtenerse estudiando el Sagrado Corán y el hadith del Santo Profeta Muhammad. Paz y bendiciones sean con él, a través de una fuente confiable. Alá Altísimo no solo declaró una verdad en el Sagrado Corán, sino que también proporcionó evidencia de ello a través de ejemplos. No solo ejemplos que se encuentran en las naciones pasadas, sino ejemplos que se han colocado en la propia vida de uno. Por ejemplo, en el Sagrado Corán Alá, el Exaltado, advierte que a veces una persona ama una cosa a pesar de que le causará problemas si la obtiene. De manera similar, pueden odiar algo que encierra muchos beneficios ocultos para ellos. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 216. Pero tal vez odies algo y te haga bien, y tal vez amas algo y es malo para ti. Y Alá sabe, mientras que vosotros no lo sabéis. Hay muchos ejemplos de esta verdad en la historia, como el pacto de Hudaybiya. Algunos musulmanes creían que este pacto, que se hizo con los no musulmanes de la Meca, favorecería completamente a estos últimos. Sin embargo, la historia muestra claramente que favoreció al Islam y a los musulmanes. Este evento se analiza en los hadices que se encuentran en Sahih Bukhari, números 2731 y 2732. Si uno reflexiona sobre su propia vida, encontrará muchos ejemplos en los que creía que algo era bueno, cuando en realidad era malo para ellos y viceversa. Estos ejemplos prueban la autenticidad de este versículo y ayudan a fortalecer la fe. Otro ejemplo lo encontramos en el capítulo 79 An-Naziat, versículo 46. El día que lo vean, el día del juicio, será como si no hubieran permanecido en el mundo sino una tarde o una mañana del mismo. Si uno pasa las páginas de la historia, observará claramente cómo surgieron y desaparecieron los grandes imperios. Pero cuando se fueron, fallecieron como si estuvieran solo por un momento en la tierra. Todos menos algunos de sus signos se han desvanecido como si nunca hubieran estado presentes en la tierra en primer lugar. De manera similar, cuando uno reflexiona sobre su propia vida, se dará cuenta de que no importa la edad que tenga, y no importa cuán lentos hayan sido ciertos días en general, su vida hasta ahora ha pasado en un instante.
Comprender la veracidad de este versículo fortalece la certeza de la fe, y esto los inspira a prepararse para el más allá, antes de que se acabe el tiempo. El Sagrado Corán y el Hadith del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, están llenos de ejemplos de este tipo. Por lo tanto, uno debe esforzarse por aprender y actuar de acuerdo con estas enseñanzas divinas, para que adopten la certeza de la fe. Quien lo logre no se dejará sacudir por ninguna dificultad que enfrente, y permanecerá firme en el camino que conduce a las puertas del paraíso. Capítulo 41 Fusilat, versículo 53. Les mostraremos nuestros signos en los horizontes y dentro de ellos mismos, hasta que les resulte claro que es la verdad.